Algunas canciones fueron celebradas como grandes triunfos y, aún así, desaparecieron de la memoria colectiva. En 1976, el rock y la balada regalaron melodías que hicieron llorar, bailar y soñar a toda una generación, pero varias quedaron atrapadas en una época que avanzó demasiado rápido. Hoy recordaremos 10 de ellas, y al final conocerás la historia de una voz cuya despedida fue tan luminosa como dolorosa. Comenzamos. Número 10. Como un duende, de los Babis. Meditando yo. Para 1976, el grupo ya llevaba más de una década construyendo su lugar en la música romántica. Sin embargo, fue esta canción la que los llevó a la cima en México y convirtió su nombre en una presencia constante de la radio. La popularidad fue tan grande que Radio Variedades les entregó la Reina Dorada. Tanto pecado y fracaso. Lo más curioso es que la canción no fue escrita por ellos. Un compositor les entregó una letra hecha a la medida de esa forma suave y sentimental con la que los Babis interpretaban el amor. Su lema era los románticos de América Latina. Pero el cambio de década fue implacable. Cuando Bronco, los Bukis y los Temerarios comenzaron a adueñarse de las estaciones, los Babis quedaron en segundo plano. Aún así, el homenaje posterior de artistas como Marco Antonio Solís, Thalía y Cristian Castro dejó claro que Como un duende nunca fue una canción menor. Fue uno de esos recuerdos que la radio dejó atrás, pero que el corazón no quiso soltar. Me di cuenta que... Número 9. Sobran las palabras, interpretada por Braulio. Amor, amor, mi amor. En 1976, España vivía un momento especial y un joven de Gran Canaria subió al escenario de La Haya para representar a su país ante toda Europa. Braulio había ganado la preselección española de Eurovisión por votación popular. El público confiaba en su voz y en la sensibilidad de aquella balada, pero el jurado europeo no respondió de la misma manera. Tendrías que aceptarme así. La canción terminó en el puesto 16 de 18 participantes, con apenas 11 puntos. Justo después de su actuación aparecieron Albaño y Romina Power, y el contraste fue duro. Sobran las palabras era íntima y honesta, pero Eurovisión parecía pedir euforia y espectáculo. Ese resultado marcó su camino en España. Braulio tomó entonces una decisión valiente, se fue a Estados Unidos y comenzó desde cero. América Latina terminó recibiéndolo con los brazos abiertos, aunque en su propio país el recuerdo se volvió lejano. Así quedó la historia de un cantante que conquistó a un continente, pero no pudo conservar el reconocimiento de la tierra que primero lo eligió. Si ves que no me gusta conversar. En el número 8 aparece Cómo te extraño, de la Revolución de Emiliano Zapata. Cómo te extraño, me haces falta mi amor. El grupo venía del rock en inglés, del cabello largo, la estética psicodélica y una actitud ligada a la contracultura. Pero en 1976 sorprendieron a sus seguidores al dejar atrás ese sonido para grabar una balada romántica en español. Muchos admiradores originales sintieron que el grupo los había traicionado. Los acusaron de rendirse ante una fórmula más fácil. Sin embargo, lo que ocurrió después cambió todo. Y si eso es quererte. Cómo te extraño se convirtió en un éxito enorme, mayor que lo que habían conseguido con sus discos anteriores. Pasaron de tocar en espacios pequeños a aparecer en los programas de televisión más importantes, con una imagen impecable y un público nuevo. La melodía era sencilla, pero ese órgano melancólico de fondo le daba un peso nostálgico imposible de ignorar. Con el tiempo, el grupo se fue disolviendo, pero la canción quedó viva. Una banda nacida para cambiar el mundo con rock terminó siendo recordada por una de las baladas más dulces de su generación. Si estas canciones todavía te llevan a una noche, una persona o una etapa que nunca olvidaste, acompañamos suscribiéndote para seguir reviviendo las baladas que marcaron nuestra historia. Hoy renuncio al amor y de nuevo. Número 7. 17 años. El dueto de Juan Gabriel y María Victoria. Tienes 17 años y yo soy... Hay encuentros musicales que se vuelven eternos y otros que el tiempo guarda en silencio sin que nadie se dé cuenta. En 1976, Juan Gabriel era un joven de Ciudad Juárez que ya comenzaba a estremecer las radios mexicanas con su manera única de escribir y cantar. Frente a él estaba María Victoria, actriz, cantante y figura esencial de la cultura popular desde los años 50. Mayor que tú, si te digo que me gusta.
Juan Gabriel compuso para ella una canción que parecía entender su presencia y su forma de interpretar. 17 años apareció en el álbum Con Mariachi, volumen 2, lanzado el 14 de septiembre de 1976 y alcanzó el número 1 en México durante octubre. Era una conversación entre dos épocas de la música mexicana. Pero el catálogo de Juan Gabriel creció tanto que este tema quedó escondido detrás de éxitos que después dominaron durante décadas. Hoy muchos seguidores escuchan este dueto con sorpresa. Esa es la paradoja de los artistas gigantes. Su propia grandeza a veces termina cubriendo los primeros tesoros que dejaron en el camino. Que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de... Número 6. Una carta de los terrícolas. La carta empecé a redactar. Querida mía. En 1976, este grupo venezolano dominaba las listas con un estilo que parecía hecho para las despedidas más difíciles. La voz de Néstor Daniel tenía una fuerza dramática y una melancolía tan profunda que muchos sentían que no interpretaba una canción, sino que vivía cada palabra. Una carta hablaba de distancia, de recuerdos guardados en un sobre y de ese dolor que aparece cuando ya no es posible tocar a quien se ama. Perdona. No sonaba como una balada cualquiera. Era una pequeña radionovela de 3 minutos. Se cuenta que, durante la grabación, Néstor Daniel tuvo que detenerse más de una vez porque la emoción le impedía continuar. La interpretación deja esa sensación, la de alguien que canta desde una herida abierta. Los terrícolas eran entonces estrellas, capaces de llenar estadios y hacer llorar a multitudes en América. Pero los años 80 trajeron nuevas modas, y su sonido comenzó a ser tratado como un recuerdo. Sin embargo, una carta conserva una honestidad que no envejece. Hay voces que no necesitan gritar para romperte por dentro. Si te ofendo al escribir. Número 5. Una lágrima y un recuerdo, del grupo Miramar. Llorando me alejé. Hay canciones que llegan al número 1, suenan en cada radio y parecen destinadas a quedarse para siempre. Pero después ocurre algo inexplicable. Desaparecen casi por completo, como si solo hubieran vivido en la memoria de quienes estuvieron allí. En diciembre de 1976, Una lágrima y un recuerdo alcanzó la cima de las listas en México. Era la canción más escuchada de ese momento, una melodía que acompañaba bailes, reuniones y amores que todavía parecían posibles. Y, sin embargo, hoy casi no existen rastros de aquella hazaña. Por tu amor, dulce mujer. No abundan las entrevistas, los documentales ni los homenajes que expliquen qué ocurrió con el grupo Miramar. No hubo un gran escándalo ni una despedida famosa. Simplemente se alejaron del mapa musical con una discreción que vuelve su recuerdo más misterioso. Eso demuestra que llegar a lo más alto no garantiza la eternidad. A veces, un éxito enorme puede perderse entre los años como una lágrima en la lluvia. Para quienes la escucharon, sigue guardando un pedazo de una época que no volvió. Número 4. Fue por María, de Daniel Velázquez. Que oiga decir que soy loco de atar, aunque piensen que... Volvemos a España para recordar a un artista que parecía tener todo para convertirse en una figura inolvidable. Daniel Velázquez tenía una voz potente, una presencia de galán y una manera de interpretar cercana a los grandes solistas de la época. En 1976 lanzó Fue por María, una canción de ritmo contagioso y producción ambiciosa que buscaba darle al pop español un aire internacional cercano a lo que llegaba desde Italia y Francia. Hable de ti, nada que no te pueda nombrar. La letra contaba cómo una mujer llamada María había cambiado el rumbo del protagonista, dejando una mezcla de despecho y deseo que conectaba de inmediato. La canción encontró su lugar en las discotecas, donde el público comenzaba a abrirse a ritmos más vivos sin perder la emoción romántica. Se decía que Daniel Velázquez podía heredar el espacio de voces como Nino Bravo o Camilo VI. Pero después de aquel impulso, su carrera no logró sostener la misma fuerza. Nadie sabe qué habría pasado con una oportunidad distinta. Esa es la tristeza de Fue por María. No solo recuerda una canción, también deja la pregunta de cuántos destinos musicales se quedaron a mitad del camino. Es que un demonio hay en mí, nada puedo escuchar que no... Número 3. Para que no me olvides, una de las grandes baladas de Lorenzo Santamaría. Para que no me olvide. Antes de convertirse en un referente de la canción romántica española, Lorenzo había sido líder de un grupo de rock de Mallorca llamado Z66. Tocaba en clubes nocturnos, rodeado de guitarras eléctricas y el espíritu rebelde de los años 60. Pero su voz pedía otro rumbo.
Durante los años 70 tomó una decisión arriesgada. Adoptó el nombre Santa María, inspirado en el pueblo donde nació, Santa María del Camí, y se lanzó como solista de baladas. Su primer sencillo fue una adaptación de la Sinfonía número 8 de Franz Schubert convertida en canción pop. Y me recuerdes cuando... En 1976 consiguió 2 números 1 en España, Para que no me olvides y Si tú fueras mía, además de ser el artista más contratado del año. Después llegaron discos de oro y reconocimiento en México, Perú y Colombia. Pero el tiempo también fue apagando su presencia. Ahí aparece la paradoja. Cantó Para que no me olvides, pero las décadas hicieron lo contrario. Su voz sigue ahí, esperando que alguien vuelva a encontrarla. Ahora cuéntanos algo que solo tú puedes responder. ¿Qué canción antigua te hace recordar a tu familia, a un amor o a la primera vez que sentiste que una letra hablaba de tu propia vida? Han sido... Número 2. Amor, amor, de Lolita. Trigo es tu pelo, ya veo. Crecer siendo hija de Lola Flores no era sencillo. Lola era una fuerza imposible de ignorar, capaz de llenar teatros con su presencia y eclipsar todo a su alrededor. Para Lolita, llevar ese apellido significaba cargar con una expectativa enorme. Cuando decidió cantar, tenía que demostrar que no era solo la hija de una leyenda. En enero de 1976 lo consiguió con Amor, Amor, una balada que llegó al número 1 en España. Lo más importante era que la canción había nacido de ella misma. Lolita la compuso desde una emoción personal, desde una historia de amor que terminó mal y desde esa herida que conoce cualquiera que haya querido a alguien imposible de alcanzar. En tu semblante. El éxito fue inmediato. Su voz habló al público sin esconder el dolor. Pero con los años, Lolita construyó otras facetas: televisión, programas de variedades, actuación y una presencia pública cada vez más amplia. La joven que conquistó las listas con una canción escrita desde el corazón quedó enterrada bajo esas versiones posteriores de sí misma. Pocos recuerdan que, en 1976, Lolita Flores fue número 1 con una balada que convirtió una tristeza íntima en la emoción de miles. No quiero separarme. Número 1. Tú y yo, de Cecilia. Fuimos trigo, fuimos tierra, tú y yo. En el verano de 1976, Cecilia, una cantautora española de 27 años, lanzó su último sencillo. Tú y yo era luminosa, como una despedida. Con una sonrisa, ella escribía sobre la guerra civil española, cuestionaba el franquismo y defendía a las mujeres libres. Fuimos luz en las tinieblas, tú y... Por mencionar 1 millón de muertos en una canción, fue llamada ante un tribunal. Para salvarse, explicó que se refería a una guerra en Oriente Medio. Estaba en un momento decisivo de su carrera. Pero el 2 de agosto de 1976, a las 5:40 de la mañana, regresaba de un concierto en Vigo rumbo a Madrid. Dormía en el asiento trasero cuando el vehículo chocó contra un carro tirado por bueyes que circulaba sin luces en un tramo sin alumbrado. Cecilia murió en el acto. También falleció su baterista, Carlos de la Iglesia. Tenía 27 años. Pocas semanas antes, Tú y yo comenzaba a sonar en la radio. Ella nunca supo cómo la recibió el público. Y eso es lo más doloroso, no solo se perdió una voz, se perdió todo lo que aún tenía por decir. Recordar a Cecilia es hacerle justicia a una artista que dijo verdades que siguen vivas. Tú y yo, fuimos sol de madrugada. Estas canciones no fueron solo éxitos de un año. Acompañaron amores que empezaban, despedidas que dolían, viajes nocturnos, radios familiares y recuerdos que todavía regresan con una sola melodía. Algunas quedaron ocultas bajo nombres más grandes, otras fueron vencidas por el paso del tiempo. Pero todas guardan una emoción que merece volver a escucharse. Ahora sigue con el próximo vídeo y descubre otras voces, historias y baladas que marcaron para siempre la música romántica en español.